contacto con tu niño interior no solo te ayudará a comprenderte mejor y a entender mejor tus conflictos, sino que te permitirá soltar emociones reprimidas, aquellos bloqueos inconscientes o no que te desvitalizan. Y lo más importante, te ayudará a amarte tal cual eres, sin prejuicios ni reproches. Desde Bolivia, para Sexto Sentido, Jessie Diamond. Gracias a una de nuestras colaboradoras, Jessie Diamond, que nos está enviando pues sus audios nuevamente. Ya la extrañábamos aquí en el programa de Sexto Sentido y nos va a estar acompañando a la distancia el día de hoy. Y bueno, hoy tenemos aquí con nosotros en el programa también a la psicóloga Mari Velasco. Ella es egresada de la UNAM, tiene una maestría en intervención educativa. Y Mari, me da muchísimo gusto tenerte aquí en el programa. El día de hoy vamos a estar abordando este tema muy importante, que es cómo sanar nuestro niño interior. Lo decíamos un poquito, lo hablábamos un poquito, Mari. Es un tema que abarca muchas esferas, muchas áreas de nuestra vida. Sería un poco complicado poder tenerlo en un solo programa, hablarlo en un solo programa de manera general. Vamos a abordarlo y a tratar de abordarlo lo más que podamos en este programa, de poder pues generalizarlo, pero Mari, es un programa que yo creo que todos deberíamos de escuchar. También si alguno que nos esté escuchando está a punto de ser papá, mamá, es muy importante también este programa. Te doy la bienvenida, María, al programa y gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un gusto y un honor coincidir en este programa. Realmente, como lo dices, es un tema muy interesante. Se me hace que también es un tema de mucho impacto y profundidad, que puede servir desde diferentes trincheras, tanto para quienes somos adultos y tenemos como este referente de que quedaron heridas emocionales, de que hay que sanar a nuestro niño interior, como también quienes son papás y quieren prevenir causar a lo mejor algún tipo de herida emocional a sus hijos, como también quienes todavía no son papás y que en algún momento quieran serlo, pues tener como esta conciencia y esta claridad de cómo podemos impactar nosotros como adultos a los pequeños, ¿no? Inclusive quienes no somos papás, pero también estamos, por ejemplo, en algún ámbito donde coincidimos con niños, a lo mejor en el ámbito de la docencia, ¿cómo podemos nosotros impactar? Porque de hecho así es, impactamos los adultos desde nuestro lenguaje corporal a los niños, ¿no? Y entonces justamente quisiera entrar en ese tema de qué es la infancia, qué es la niñez, ¿no? Y cómo pueden justamente en este periodo y en esta etapa de desarrollo, pues los adultos desde las diferentes trincheras, como papá, como mamá, como maestro, como maestra, inclusive en algún tipo de interacción con un pequeño, cómo se le puede impactar positivamente o negativamente. Obviamente cuando sucede esta parte negativa, puede dejar una huella, una memoria, una herida y obviamente a cierto tiempo tener esta consecuencia de esa herida que quedó en la infancia. Y bueno, pues ¿qué es la infancia? La infancia es una etapa de desarrollo que algunos autores la definen entre los 0 y los 6 años, la niñez entre los 6 y los 12 años, y bueno, básicamente tiene como estas características particulares de los 0 a 6 años como infante, pues dependiendo de algunos autores, pues ciertos elementos de desarrollo importantes que me gustaría mencionar. Pero antes de mencionarlos, sí me gustaría dejar en claro que muchos autores, varias literaturas nos refieren que la infancia es la etapa más preciada en cuanto a la base del desarrollo de la personalidad. Y eso es muy importante entenderlo porque muchas veces a lo mejor como padres no tenemos como esa claridad, esa conciencia de que estos pequeñitos ya tienen en este tiempo mucho potencial, sí, que nosotros como adultos debemos de canalizarlos. Y yo les digo así, ¿no? Es una etapa de oro en donde nosotros como adultos debemos de estar conscientes de ello. Por lo tanto, ¿qué le vamos a decir? ¿Cómo se lo vamos a decir? Es muy importante tener como el conocimiento y la claridad. Adicional a ese conocimiento, quizá técnica de cómo comunicarnos con los pequeños, también el trabajo profundo, consciente, para sanar cuestiones, sobre todo los padres, para que en su momento que tengan que comunicarle a los hijos se haga con más conciencia, porque desafortunadamente muchas veces en la dinámica del día a día comunicamos más de manera inconsciente que consciente, ¿no? Por ejemplo, cuando nos alteramos o nos enojamos, muchas veces no nos damos cuenta que le estamos comunicando más desde el enojo, más desde la forma en la que también mi mamá me regañaba a mí,
más a veces desde cuestiones coercitivas, más a veces desde cuestiones como de invalidación de emociones, o peor aún, como cuando les condicionamos el amor, que eso es algo que genera muchas huellas, muchas heridas, sobre todo cuando el amor se pone en juego, porque los niños no comprenden, ¿no? Entonces, la conclusión de todos estos autores es que este periodo es súper importante. Y voy a citar algunos autores solamente como para tener el referente. Por ejemplo, a un autor que se llama Erik Erikson, que habla de la teoría psicosocial. Bueno, él habla que hay 8 etapas de crisis psicosociales, y las primeras etapas, por ejemplo, del primer año de vida, se va a dar una crisis psicosocial que va a estar dada entre la confianza y la desconfianza. Y esto es algo muy importante porque su figura significativa el primer año de vida de un ser humano es la mamá. De manera general, porque pueden haber casos donde por alguna razón a lo mejor no está y tiene que haber un sustituto maternante. Y ese sustituto maternante va a ser como la parte eje que va a representar a la figura materna, pero el punto clave es que esa figura materna va a representar al mundo, a su mundo del bebé. ¿Esto qué significa? Que si la mamá le presenta un mundo hostil, entonces el bebé va a interpretar que el mundo es hostil. Claro. Voy a poner un ejemplo que de hecho está citado en el libro del abrazo que lleva el amor de Laura Rincón Gallardo, y que justamente cita este ejemplo para entender lo que sería la confianza básica y la desconfianza. Entonces, imaginen, por ejemplo, 2 escenarios de un bebé de 6 meses. En un primer escenario está este bebé que se despierta a las 2 de la madrugada, y entonces la mamá, después de haber dormido hace como media hora porque había discutido con su pareja, se despierta irritable, estresada, molesta, y entonces con los llantos del bebé pues se estresa más, y entonces su tono de voz es alto, las palabras que le dirigen son de enojo, ay, ya vas a comer, lo toma no suavemente sino por el contrario, y le da de comer con este estado emocional de enojo. Obviamente el bebé va a identificar ese estado emocional, y en lugar de comer, pues se inquieta y empieza a llorar, a lo cual le genera que la mamá se estrese más, y entonces le dice, pues si no quieres comer, entonces regresa a la cuna, y lo pone en la cuna. Si se dan cuenta, esta imagen, pues es una imagen de una escena en donde le está presentando al bebé un mundo hostil, un mundo no seguro, ¿sí? A través de la mamá. Otra escena de otra mamá, en donde el bebé se despierta a las 2 de la madrugada, llora porque quiere comer, y la mamá se levanta, lo toma suavemente, le acaricia el cabello, le dice vamos a comer, se sienta, le empieza a decir palabras amorosas mientras le da de comer. Lo que me gustaría es esquematizar que hay 2 escenarios, un escenario en donde se le presenta un mundo hostil a través de cómo está viviendo la mamá en ese momento esta dinámica de su vida, y la otra mamá que le está presentando un mundo mucho más seguro. Este es solo un esquema, pero pensemos, si el primer escenario es repetido de manera constante, al segundo escenario, obviamente la consecuencia de este periodo de edad va a ser la desconfianza. En el segundo caso va a ser la confianza. Y así empieza la escalera, en el caso de este autor, de cómo vamos a ir generando esta crisis, en donde se supondría que en este caso va a tener una virtud como consecuencia de esa crisis que se espera que logre, siempre y cuando la crisis sea superada, en este caso la confianza. Y así nos seguimos a la segunda crisis, ¿sí? Que sería autonomía versus vergüenza o duda. Y así, en cada una de estas etapas de los primeros años de vida va a haber una parte, vamos a decirlo así, positiva, y una no positiva, que va a estar determinada por la figura representativa de la etapa de desarrollo. En este caso, la primera, pues la mamá, va a ser los padres, después la familia, después la escuela, y si se van dando cuenta va de lo más cerrado a lo más amplio, ¿no? Claro. En la adolescencia pues eran los modelos, ¿sí? Pero bueno, esa ya es otra etapa que en algún otro momento hablaremos. Con esto quiero dejar en claro, a partir de esta esquematización, el niño va a desarrollar esta capacidad a partir de la interacción social que tiene con los más cercanos. Si se dan cuenta, en estos primeros años de vida, ¿quiénes son los más cercanos? Mamá, papá, la familia. El primer año de vida, la mamá o la figura maternante. Ahora, hay otros autores psicoanalíticos, como por ejemplo Freud, que es como reconocido en
la cuestión de la psicología y del psicoanálisis, o por ejemplo Margaret Mahler y muchos otros autores que han estudiado sobre la infancia, y entonces vuelven a sentar lo mismo, ¿no? Que es cómo se da este vínculo con la madre. Por ejemplo, Mahler, que habla de la teoría de separación e individuación en los primeros 2 años de vida, va a determinar mis próximos vínculos cuando yo sea adulto. Mahler dice que hay un nacimiento físico y un nacimiento psicológico. El nacimiento físico pues es más que evidente. El nacimiento psicológico ya lo explica en esta teoría, en donde dice que más o menos entre los 6 meses y los 2 años y medio van a ser la estructura del yo. Es decir, cuando el niño identifica que es diferente a la mamá, porque más o menos alrededor de los 6 meses está simbiotizado, significa que el niño se ve como parte de la mamá, no se ve separado, ¿sí? No identifica que él es diferente. Poco a poco, gradualmente va identificando que es diferente, y más o menos a los 2 años y medio ya se ve como alguien distinto, que es como los clásicos berrinches, porque es una forma de manifestarle a los padres: soy diferente a ti. Entonces dice: yo quiero esto, yo quiero lo otro, esto es mío. Es como la forma conductual en donde él identifica que es él y no igual que la mamá. Para que se dé este proceso de separación psíquica con la mamá, primero tiene que haber una dependencia de la mamá psíquica, ¿sí? ¿Cómo se va a dar esta dependencia psíquica? Va a determinar cómo se haga la separación. Si no hay un buen vínculo o una buena dependencia psíquica y emocional, no va a haber una buena separación. Ahora, ¿qué es lo que pasa comúnmente, sobre todo por los contextos actuales? Que muchas veces la mamá no puede estar con el bebé desde que tiene a veces 40 días. Bueno, ahorita por la cuestión de pandemia pues no es tanto así, pero cuando no era así de pandemia, pues entonces a los 40 días a veces ya se le metía a la guardería, y a veces estaba ahí desde las 8 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, y entonces la pregunta es: ¿con quién vinculaba el bebé? Hay muchos estudios y teorías que han surgido de estos estudios de después del nacimiento, cómo vincula el bebé con la mamá o con la figura maternante, cómo va a determinar los próximos vínculos, ¿sí? Entonces, cuando el bebé no tiene esta posibilidad de vincular con la mamá, va a tener consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Por decir a corto plazo, como conductas que se les llaman focos rojos, como por ejemplo enuresis, encopresis, cuestiones de problemas de alimentación, que no quieren comer, cuestiones de conducta, que son manifestaciones conductuales de necesidades insatisfechas que ya quedaron desde pequeñitos y que quedaron justamente por esta falta de vinculación con la mamá. Algunos autores, por ejemplo, varios de los libros de Laura Rincón Gallardo, que ellos trabajan la terapia de contención junto con Jirina Preco, justamente señalan como consecuencia de los trastornos de vinculación es la ausencia de la figura maternante en los primeros 2 años de vida. Es decir, la consecuencia es que cuando hay una ausencia de la figura maternante en los primeros 2 años de vida, va a haber una consecuencia, y una de ellos el trastorno de vinculación, que va a tener efectos conductuales en los años de vida, no sé, desde los 2, 3, 4, 5 años hasta a ser adulto. De hecho, justamente la terapia de contención da una herramienta para poder sanar esta cuestión vincular que por alguna razón no se dio. Por ejemplo, cuando a lo mejor la mamá se enfermó y no pudo vincular con el bebé recién nacido, porque la mamá se tuvo que ir a trabajar, porque el bebé se tuvo que quedar en el hospital, por una y muchas situaciones que a veces tiene el que no se hayan podido vincular, ¿sí? Porque la mamá no solamente le da el alimento físico a través del seno materno, sino sobre todo el alimento emocional, de ese contacto físico que se tiene y que es tan importante en el desarrollo del bebé. Claro. Y que desde ahí ya se generan heridas emocionales. Muchas veces los papás, las mamás, pensamos que no les dejamos heridas emocionales porque está tan chiquito y no se acuerda. Pero es muy importante referir que los bebés empiezan a tener un registro inconsciente de todas las cuestiones que pasan a su alrededor. Es decir, a lo mejor no hay una memoria consciente aquí en la memoria, pero sí en la corporalidad, en la parte fisiológica. Entonces, por ejemplo, si él no siente este apego, este contacto físico, obviamente va a tener una repercusión en su corporalidad que le haga sentir, por ejemplo, estresado, que lo haga sentir rechazado, que lo haga sentir abandonado, pero desde la corporalidad. Obviamente, cuando ya se es adulto y hay algún estímulo que me
recuerda en mi corporalidad esa sensación, es donde empieza a ver en mi persona una manifestación de sentirme agobiado, de sentirme inseguro, de sentir que algo va a pasar y uno no sabe por qué, porque memoria consciente no hay, pero mi cuerpo sí lo recuerda. Como una acción que al parecer venga de la mamá, papá, del progenitor, de aquel o aquella persona que esté al pendiente de la educación del niño o de la niña, va a influir mucho en su presente, en su ahora, en muchas decisiones. Y es por eso que hay heridas que nosotros cargamos, que se ven reflejadas en muchas decisiones que tomamos. Y por eso es muy importante mirar a ese niño interior que todos tenemos, sanarlo, y desconocemos muchas veces estas herramientas, y por eso es muy importante, Mari, que el día de hoy nos estés llevando en este recorrido de todas las etapas. Y es muy importante que podamos ir analizando y entendiendo este contexto de la importancia de la infancia, de esta etapa tan importante que no vemos muchas veces y no prestamos mucha atención. Sí, como lo comentaba hace un rato, pues hay diferentes autores, diferentes teóricos, se han hecho diferentes también estudios en donde se ha concluido que los primeros años de vida van a determinar la personalidad del ser humano, y obviamente tiene un impacto muy grande justamente porque es una etapa y un periodo sensible de desarrollo. Hace rato mencionaba, por ejemplo, que Mahler señala que para que haya una buena separación psíquica tiene que haber primero una buena dependencia psíquica con la mamá, sobre todo, porque ella sí refiere casi específicamente a la mamá, y cuando esto no se da, va a quedar en el niño algo que le llama como una necesidad insatisfecha. Sí. Como son términos un poco psicoanalíticos, le llama que el objeto de amor, su primer objeto de amor de un ser humano es la mamá, y necesita simbiotizarse, depender psíquicamente de ella, y que haya un buen vínculo con la mamá para que después pueda haber una buena separación, y entonces pues, esta relación de su primer objeto de amor pueda generar posteriormente también relaciones saludables. Pero cuando esto no sucede aquí, difícilmente va a suceder posterior. Queda una necesidad insatisfecha, le llamo. Esta necesidad insatisfecha gesta una personalidad dependiente. Es decir, tiene una necesidad de cubrir justamente aquello que le faltó cuando era infante. Y entonces después, cuando se es adulto, se busca compensar inconscientemente, por supuesto, porque no lo hacemos conscientemente, compensar esa necesidad que quedó en estos años de vida, ¿sí? ¿Y cómo lo compensamos? Con cualquier cosa realmente, ¿no? Pueden ser sustancias adictivas como el alcohol, como las drogas. De hecho, esa es la razón, como lo dice en el libro de Las adicciones son curables, de por qué se gestan justamente las adicciones dada por una personalidad dependiente. También las dependencias a las relaciones, al trabajo, a cualquier situación se puede uno hacer dependiente, y no es tanto por el objeto, sino por la personalidad dependiente que se gestó en estos primeros años de vida. Y por eso, Mari, es muy importante esto que dices, todas estas acciones, todo lo que hemos estado percibiendo durante toda esta etapa de la infancia, no se guarda en nuestro consciente. Y para aquellas personas que no sepan, pues lo que es lo consciente es aquello que podamos recordar, aquello que está en constante ejercicio. Se guarda como en este consciente, que ahí va a estar guardado, se va a ir estimulando poco a poco con acciones que no nos vamos aparentemente a dar cuenta. Y muchas veces hay madres, hay padres de familia que tal vez nos estén escuchando, que van a decir, es que no sé por qué mi hija, mi hijo hace esto, si nadie en la familia lo hacía. Parece ser que es la oveja negra, pero no podemos ver como este trato que ha tenido, este contexto en el que ha crecido pues el infante también. Sí, tienes toda la razón, definitivamente. Toda la información que para los seres humanos es dolorosa, es vergonzosa, o que en muchos casos fue cuando éramos muy pequeños y no teníamos todavía desarrollada esta capacidad cognitiva de la memoria, queda registrada a nivel corporal y por consecuencia a nivel inconsciente. Es decir, no tenemos aquí el recuerdo, pero el cuerpo sí lo tiene. Y entonces cuando hay un estímulo que evoca ese recuerdo, se va a manifestar en una conducta que muchas veces ni siquiera yo lo entiendo. En el caso de los niños, por ejemplo, como ahorita bien lo mencionas, pueden haber también ciertas conductas o comportamientos que los papás se pregunten, pero ¿por qué hace esto? ¿Pero por qué hace aquello? Algo que yo les digo a los papás cuando trabajo justamente situaciones que van a consulta por los pequeños, en donde dicen, por ejemplo, es que ya dejó de comer, empezó a tener conductas de hacerse pipí cuando ya tiene 5 años y ya lo había logrado superar hace mucho tiempo. La pregunta que yo les hago, que de hecho les invito a que se hagan a sí mismos cuando vean un comportamiento de un foco rojo de sus niños es, ¿qué me está diciendo mi hijo con esta conducta que no me puede decir con palabras? Porque los niños y los adolescentes siempre van a decir con conductas lo que no pueden decir con palabras. Entonces, por ejemplo, podemos hacer la traducción, ¿no? Como, por ejemplo, mamá, es que tengo miedo a
que voy a empezar a ir a la escuelita, cuando siempre estaba contigo, ¿no? Y entonces en lugar de decirlo con palabras, lo dice con hacerse pipí, por ejemplo, ¿no? Entonces es bien importante, tanto los padres como los educadores, que cuando vean una conducta de un pequeño, lejos de estar como en el regaño, en el por qué lo estás haciendo, o sea, nos ocupemos en interpretar la conducta dándole palabra, porque ahí es justamente donde me está manifestando la necesidad que está teniendo, a lo mejor de atención, a lo mejor de contención, a lo mejor de expresión de emociones, a lo mejor de afecto, un sinfín de necesidades que a lo mejor no me estoy dando cuenta como mamá, como papá, que no se las estoy dando. Y entonces justamente cuando eso sucede y entonces lejos de recibir lo que estoy necesitando, por el contrario, recibo un regaño, recibo una ausencia, recibo un golpe, pues imagínate, ya tengo una necesidad insatisfecha y además se agrega esto, empiezan a quedar justamente heridas y memorias que lejos de ayudarme a crecer, me generan problemáticas posteriores. Me gustaría cerrar de esta parte de la infancia con dos autores más. Uno de ellos es John Bowlby, que habla justamente de la teoría del apego, y él señala justamente que se van a dar dos tipos de apego: el apego seguro y el apego inseguro. El apego seguro es aquel cuando mamá o la figura maternante tiene que salir, o la figura de crianza tiene que desprenderse de él porque a lo mejor se va a trabajar, porque lo tiene que dejar a lo mejor con la abuelita. Se siente a lo mejor el dolor o la tristeza, pero cuando regresa revincula con él de manera adecuada, satisfactoria. Pero cuando se da un apego inseguro, se va a la figura maternante y regresa, y en ese momento pueden haber diferentes tipos de apego inseguro, como por ejemplo el ambivalente, es decir, te quiero pero te rechazo, o el confuso, o el evitativo, es decir, llega pero como que te ignoro. Ahora, un poquito identificando este tipo de apego inseguro, cuando se va o se da en la infancia un apego inseguro, generalmente es muy común que después en nuestras relaciones de pareja también tengamos un apego inseguro y pase lo mismo, pero a nivel pareja, ¿no? Entonces es, por ejemplo, te quiero pero te rechazo, o te ignoro porque te fuiste o porque no estuviste conmigo cuando yo quería que estuvieras, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente esto nos pone como en mucha conciencia de estar identificando cuál es el tipo de apego que tengo, que se va a dar justamente también en esos primeros años de vida. Y el último, más que autor, es el escritor del libro de la biología de la creencia. Él señala algunas cuestiones importantes que me gustaría comentar, y una de ellas es que dice que las diferentes etapas de desarrollo a nivel cerebral nos pone en diferentes ondas. Entre los 2 y los 6 años, las ondas que tiene un pequeño son ondas teta. Las ondas teta implicarían ondas como si estuvieran en un ser humano en estado hipnótico. ¿Qué consecuencia tiene ello? Que si está en ondas teta, todo aquello que le dicen las figuras significativas van a quedar registradas a nivel hipnótico, como si estuvieras, voy a hacer una analogía, es como si los padres o las figuras cercanas de crianza le estuvieran haciendo su programa de software que va a determinar su vida. Y eso implica tener mucho cuidado con lo que le vamos a decir a los niños. Por ejemplo, si tú le dices, ay, es que siempre te enfermas en tiempo de frío. Hagan de cuenta que siempre te enfermas en tiempo de frío. Sí, empezamos a estar determinando, sí, y cuantísimas cosas les decimos, ¿no? Es que, y estoy diciendo algo light, pero imagínate cuando los papás les dicen cosas muy fuertes, como, es que nunca hace las cosas bien. O por tu culpa me pasó esto. Sí, entonces empiezan a quedar esas marcas que realmente para los niños son muy complicadas poder procesar, porque están en este periodo de realmente estar haciendo sus patrones de creencia que van a determinar su vida, su software, ¿sí? Claro. Y que no solamente son las palabras, o sea, les impactamos con las palabras, con el tono de voz y con el lenguaje corporal. Milton Erickson señala que el impacto de la comunicación es 7% palabras, 38% tono de voz y 55% el lenguaje corporal. Entonces, todo el tiempo les estamos impactando en la comunicación. Esto implica, o toda esta información, ponernos en conciencia de cuántas cosas le impactamos todos los días a los pequeños, que por consecuencia va a tener un repertorio, esperemos, si nos hacemos conscientes de mandarles un repertorio positivo y de crecimiento para el desarrollo de su personalidad. Pero si ahorita que están escuchando esta información te estás dando cuenta que no, entonces es un momento de hacer alto, hacerte consciente qué le estoy comunicando, porque eso es lo que va a determinar su personalidad y lo que va a suceder como adulto, por un lado. Pero también, por el otro lado, darnos cuenta que muy posiblemente también a nosotros que ya somos adultos estamos también determinados por todo aquello que les comenté ahorita, porque podríamos empezar a preguntarnos, bueno, ¿qué fue o qué información me comunicó mi mamá y mi papá entre los 2 y los 6 años
que hoy me hace tener este patrón de creencias, a lo mejor de miedo, de inseguridad, de sufrimiento, no lo sé, ¿no? ¿Cómo fueron mis vínculos esos primeros años de vida? ¿Fueron apego seguro o apego inseguro? ¿Cómo fue la formación de mi crisis psicosocial? ¿Se dio con confianza o con desconfianza? ¿Cómo fue mi separación con mi mamá? Si fue así un vínculo muy estrecho en donde nos relacionamos bien o no. Y me quedé con una necesidad insatisfecha, y si la tengo, ¿cómo la estoy proyectando ahora yo como adulta? Y entonces ahí viene la parte del adulto, ¿no? Entonces yo ya siendo adulta, ¿no?, vamos a decirlo por una edad cronológica y por una etapa que también está definida como cierta edad de la adultez, entonces soy una adulta, pero ¿qué memoria tengo como adulta de mi niña o de mi niño interior? ¿Cómo impacta esta etapa de la infancia que nos has estado explicando un poquito más? Ahora sí, en nuestra adultez, en las decisiones que estamos tomando, en nuestra personalidad. Me siento a veces ansioso, me siento muy estresado cuando hay estas, o se presentan estas situaciones. Tengo esta dependencia a tal cosa. En este aspecto, ¿cómo lidiar con esto? El contexto que di de inicio, que tiene que ver con entender la importancia de la infancia y como una etapa de desarrollo clave para la personalidad, y también para entender cómo esta etapa va a impactar en adultos, es justamente porque ahí se sientan patrones de creencia, por ejemplo, ahí se sientan cuestiones en muchos casos traumáticas, como te lo decía hace rato, ¿no? Ahí es como si nos instalaran el software de cómo nos vamos a conducir más adelante. Entonces, van a tener consecuencias el cómo se fue dando nuestra etapa en la interacción con nuestros padres y nuestro medio en la escuela y en nuestro medio social. Justamente va a impactar en nuestras acciones y conductas que posteriormente se van a dar como adultos. ¿En qué ámbitos? Por ejemplo, voy a ponerlos, por ejemplo, en nuestra autoestima, ¿no? Que es un tema que hemos hablado. ¿Por qué nuestra autoestima? Porque acuérdense que la parte de autoestima, cuando lo definíamos, tenía que ver con el amor y valor que nos damos a nosotros mismos. Pero entonces, si ya entendimos la parte de la infancia, nos vamos a dar este valor a nosotros mismos con el referente de cómo nos los dieron nuestros padres, porque está instaurado en un patrón de creencias. Ahora, nuestros padres a lo mejor no lo hicieron conscientemente, sino lo hicieron a través de la cotidianidad. En la cotidianidad, con los mensajes que nos mandaban, con su tono de voz, con su lenguaje corporal, con lo que nos decían, con cómo nos formaban. Igual en otro escenario importante es la escuela. Entonces vamos a poner un ejemplo. Voy a poner solo un ejemplo o algunos ejemplos. Entonces pensemos, si papá y mamá te decían cosas como, si no haces bien esto, ya no te voy a querer. Entonces, el mensaje que te mandan es: el amor se condiciona. Si tú no lo haces bien, no te voy a querer. Entonces, queda ahí como un referente. Ahorita solo un ejemplo. Y entonces, cuando tú ya eres adulto, tienes este patrón de creencia. Y entonces es con alguna persona, pensemos con la pareja. Entonces, seguramente yo no hice algo bien, por eso mi pareja no me quiere. Hago esa conclusión. Y entonces es: ¿qué hice mal yo? Aunque a lo mejor mi pareja haya tenido una conducta, por decir, de violencia conmigo, como yo tengo este referente, es quien se equivocó fui yo. Y este es un ejemplo de que mi autoestima no está en el nivel real, ¿no?, de una buena autoestima. ¿Por qué? Porque me estoy devaluando a mí misma en función de que yo hice algo mal y por eso no me quieren. Pero ¿en dónde se originó? No fue aquí, fue acá. Y ese es solo un ejemplo, solo de una frase, ¿eh? Pero ponte a pensar de cuantísimas frases, ¿no? Cuantísimas frases nos van diciendo, frases, acciones, situaciones que vivimos. Algo que, por ejemplo, debemos de tener mucho cuidado como papás es cómo les decimos las cosas a veces como para querer obtener que hagan algo, ¿no? Por ejemplo, algo clásico que te dicen, estás en la tiendita y está un pequeñito y le dicen, mira que si no obedeces, te vas a ir con la señora o te vas a ir con el señor. ¿Te imaginas? O sea, para uno como adulto es como algo sencillo, pero realmente para el niño es algo que realmente le puede impactar, ¿no? O sea, claro, le genera un miedo o sea, casi es como, o sea, me puede llevar otra persona y mi mamá me lo está diciendo, o mi papá, cuando se supone que es quien te tiene que dar la seguridad. Entonces ahí ya te deja una huella de inseguridad y de miedo. De cualquier momento puede ser abandonado, te puedes ir. Sí. ¿Cómo va a impactar? Y fíjate, ahorita estoy con cosas muy light. Imagínate cuando el referente es de violencia, de golpes, de gritos, de regaños. O sea, vámonos a situaciones o escenas más fuertes, de violación o de abuso sexual, por ejemplo. ¿Te imaginas cómo queda la herida?
Ahora, cuando la situación de abuso sexual o de violación es de un familiar, y si es de un familiar muy cercano, entonces imagínate el mensaje, es alguien que me debería de cuidar, me dañó. Es decir, una persona que te cuida te daña. Cuando llegas adulto, queda ese mensaje, entonces busco personas que me dañen. ¿Por qué? Porque quedó registrado inconscientemente. Las personas que me quieren también me dañan. El punto clave es que muchas de las manifestaciones de las problemáticas que yo tengo como adultos, mi referente generalmente va a estar aquí. O sea, ahorita, por ejemplo, hablé de la autoestima, pero, por ejemplo, también hablemos de otro referente, ¿no? Cuando hablamos de lo que le llamaríamos vacíos emocionales o carencias emocionales, que también va a estar asociado a autoestima, pero lo voy a especificar. Estos vacíos emocionales que generalmente van a estar proyectados en dependencias relacionales, que muchas veces ya detonan en otras cuestiones como por ejemplo la violencia. ¿Cómo permite un hombre o una mujer, porque también puede haber violencia en ambos, aunque generalmente es más hacia la mujer, cómo permite ser violentado de cualquier forma, llámale física, psicológica, cómo lo permites? Y cómo muchas veces también se justifica, ¿no? Y se justifica como, por ejemplo, es que yo dije algo que no debería de decir, es que venía muy estresado. Y yo lo provoqué. Y yo lo provoqué. Todas estas justificaciones, todas estas limitantes que me hacen no terminar esa relación, están gestadas y afianzadas en la infancia por lo que acabo de explicar y lo que he explicado en los bloques anteriores, que me lleva a que soporto esta relación porque hay una necesidad insatisfecha que se llama una necesidad afectiva, una necesidad de amor. Es decir, si yo no tuve ese afecto, ese amor en mis primeras relaciones que fueron con mi mamá y con mi papá, entonces queda esa necesidad insatisfecha que ahora la busco, por poner un ejemplo, en la pareja, y a veces el precio que pago es muy alto, por ejemplo, tolerar la violencia, pero como mi necesidad es tan grande, pues la tolera. A veces también sucede que proyectamos en la pareja o en los hijos estas necesidades insatisfechas. Es decir, espero que mi pareja o que mis hijos cubran esas necesidades. Voy a poner ejemplos. Necesidades afectivas. Es decir, tú como mi pareja me tienes que dar el afecto que no me dieron mis padres. Bueno, yo ya estoy haciendo la traducción, ¿eh? En la dinámica cotidiana no es así. En la dinámica cotidiana es, por ejemplo, como vamos a suponer, si tú no me dices que me amas, yo puedo ponerme, bueno, vamos como en parámetros, ¿no? Mira, desde parámetros del reclamo hasta parámetros de que me quiero matar. Sí. ¿Sí me explico? Porque tú no me dijiste que me amabas, o porque tú no me demostraste el amor de esta forma, porque tú no hiciste X, Y o Z, ¿sí? Son necesidades afectivas, ¿no? Por ejemplo, las memorias del abandono. Pues las memorias del abandono es que yo me siento que tú me abandonas porque no estás conmigo todos los días. Y entonces ahí viene, por ejemplo, es que yo no te dejo ir con tus amigos porque yo me siento abandonada. Pero no tiene que ver con él, sino tiene que ver que yo me siento abandonada porque en algún momento me sentí abandonada, pero ahora yo te lo proyecto a ti como mi pareja, ¿no? O voy a poner ejemplo con los hijos, ¿no? Entonces no dejo que mis hijos crezcan porque yo te necesito que estés aquí conmigo. ¿Por qué? Porque si no me siento abandonada. Sí. Entonces, hijo, me tienes que dar la compañía que no me dieron mis padres. Hijo, me tienes que dar el afecto que no me dieron mis padres. Voy a poner un esquema que se me hace muy, muy interesante para que se pueda entender. A nivel sistémico, en constelaciones familiares, hay una ley que habla de la ley del equilibrio, y en esa ley del equilibrio dice, los padres dan, los hijos reciben, y entre parejas se tiene que dar por igual. No puede ser al revés, a salvo cuando ya son padres muy grandes que requieren del apoyo de los hijos, pero fuera de eso tiene que ser de arriba hacia abajo. Entonces, los padres dan, los hijos reciben. Entonces, los padres dan, los hijos reciben, ¿sí? Los padres dan, los hijos reciben. ¿Qué sucede? Que muchas veces los padres están así y los hijos están así. Sí. ¿Quién recibe ahí? Nadie. Entonces, a veces el papá está esperando, los padres esperando de los hijos, y los hijos esperando de los padres, no reciben nada. Cuando este hijo se convierte en padre, está así, y sus hijos están así, porque sus padres no le dieron. Si tú imaginas esta escena, hay cadenas generacionales así, esperando recibir. ¿A quién les toca dar? A los padres. ¿A quién les toca recibir? A los hijos, mientras son pequeños. Pero, y esto lo voy a resaltar, cuando ya se es adulto y te estás dando cuenta que tus padres no te dieron, porque tus padres tampoco les dieron, y eres un adulto y te haces consciente de ello, ya no le toca a tus papás, ya te toca a ti, número 1, hacerte consciente, y número 2, empezar a
a llenar tus manos de aquello que te faltó. Regresando a la parte de la autoestima, ¿qué te faltó? ¿Afecto? ¿Quién se lo tiene que dar? Uno. ¿Qué te faltó? ¿Te faltó a lo mejor tiempo? ¿Quién se lo tiene que dar? Uno. ¿Qué te faltó? Atención. ¿Quién se lo tiene que dar? Uno. ¿Qué te faltó? Palabras de afecto. Uno. Abrazos. Uno. Entonces tienes que empezar a llenarte para que puedas ahora darle a tus hijos. Y entonces tienes la posibilidad de cambiar esa historia generacional de que todos están esperando recibir y nadie da nada. Sí. Pero eso implica tener el valor, primero, el valor para darse cuenta y la decisión para trabajarlo y cambiar la historia. Claro. Pareciera muy sencilla, pero no es tan sencilla, ¿no? Porque, por ejemplo, ponte a pensar en algo. A veces, si por ejemplo a los papás les costaba trabajo demostrar el afecto y tú no lo recibiste, hazte consciente que tanto tú se lo das a tus hijos. También seguro te cuesta trabajo. No puedes dar lo que tú no tienes. Entonces necesitas empezar a llenarte, ¿sí? Sí. Empezar a llenarte. Entonces, todas las problemáticas o la mayoría de problemáticas que tenemos como adultos se gestan en la infancia. Las problemáticas de dependencia, las problemáticas de autoestima, las problemáticas relacionales, las problemáticas de pareja son clave de proyecciones que hacemos nosotros como adultos de nuestras necesidades satisfechas con nuestros padres proyectadas a nuestra pareja. Hay una narrativa en un libro que se llama Reconciliarse con la sombra, y retoma a Jung, porque Jung habla de la sombra, que se me hace interesante esquematizar. Es una pareja, entonces esta pareja está el chico poniendo los pies sobre la mesa, sobre una mesa de centro, y en eso llega la esposa. Dice, ¿cómo es posible que estés poniendo los pies sobre la mesa? ¿Qué no tienes conciencia de que yo siempre tengo que hacer aquí las cosas para ordenar? Y entonces él le dice, pero ¿cómo es posible? Yo ya estoy enojado de que siempre me tienes que decir qué es lo que tengo que hacer. Entonces el autor refiere que este es un claro ejemplo de proyección, que le decimos a la pareja o se proyecta en la pareja el enojo que tenemos con las figuras significativas. Es decir, ella proyecta hacia el padre, proyecta en él lo que tiene que ver con el padre, que a lo mejor así lo vivió, y él proyecta en ella que la mamá siempre le decía que era lo que tenía que hacer, y se lo dice a la pareja. Entonces, esta es una escena de cómo generalmente así sucede, ¿no? Entonces, proyectamos en la pareja muchas situaciones que tienen que ver con nuestros padres. Yo mencionaba de poder, pues, identificar y no justificar tanto tal vez las figuras maternas o paternas con las que crecimos, con las que estuvieron tal vez al pendiente de nosotros y que estamos viendo tal vez en este programa algunos radioescuchas, cómo les generaron tal vez este daño que ahorita se están dando cuenta. Mari, no es solamente, bueno, sí me di cuenta que es mi papá, mi mamá y los señalo y los juzgo. Hay algo más que tenemos que hacer ahora que ya nos dimos cuenta que hay estas heridas de la infancia y que están afectando nuestro contexto. Yo creo que es muy importante, primero que nada, hacernos conscientes de que tenemos heridas emocionales. Todos tenemos heridas emocionales, unos más, otros menos, pero todos tenemos heridas emocionales. Y primero tenemos como que reconocerlo y darnos cuenta. Segundo, como aceptarlo. Y en esta aceptación es bien importante entender que si bien es cierto que a lo mejor papá y mamá por alguna razón dejaron vacíos emocionales, a lo mejor porque faltó afecto, a lo mejor porque faltó tiempo, a lo mejor porque no hubo la atención que yo quería, a lo mejor porque no usaron las palabras más adecuadas, o a lo mejor porque ni siquiera las expresaron. A lo mejor yo tuve necesidad de palabras de afecto, de cariño, y a lo mejor no las tuvieron. Es por una sencilla y razón a lo mejor muy importante de entender, que es ellos tampoco lo recibieron. Ellos también tienen una historia como nosotros, ellos también tienen un niño o una niña herida que también vivieron situaciones de carencias emocionales y que no pudieron dar lo que no recibieron, y que ha sido, como lo mencionaba hace un rato, una cadena generacional en donde han habido faltas, y esas faltas han impactado en mí y en cada uno de los radioescuchas y en cada ser humano. Si yo lo veo desde la parte de la víctima, no voy a salir adelante. O sea, porque la víctima va a reclamar, va a sufrir y se va a quedar encajonada ahí. Necesito salir de ese escenario de víctima y poder tomar un escenario más de resiliencia, en donde yo pueda decir, bueno, ¿para qué pasó esto en mi vida? ¿Para qué faltó a lo mejor las palabras o el tiempo, la ausencia, a lo mejor el abandono de papá?
a lo mejor la adicción de alguna de las figuras, a lo mejor algo, ¿sí? ¿Para qué? No porque, ¿para qué? A lo mejor para que yo me hiciera más fuerte, a lo mejor para buscar herramientas, a lo mejor para que justamente ahora como adulto yo me haga cargo y cambie la historia de mis siguientes generaciones, para algo que pueda tener ahora un sentido constructivo en mi vida y quizás en mis generaciones. Y eso implica justamente tener ahora una mirada diferente, empezar a cambiar la percepción, que es justamente por donde va el cómo sanar esta herida emocional. Si yo tenía una mirada de resentimiento, si yo tenía una mirada de víctima, si yo tenía una mirada de odio, si yo tenía una mirada de dolor, o más que de dolor, de sufrimiento, porque el dolor es temporal y el sufrimiento es constante y es decisión, pueda ahora resignificar todo eso y cambiarlo para crecer como persona, como mujer, como hombre, como adulto, y al mismo tiempo dar la pauta de ser ahora quien acompañe a las nuevas generaciones, ya sean mis hijos, ya sean mis alumnos, ya sean los niños de esta nueva generación, dándole aquello que a lo mejor yo no recibí, llenándome yo, asumiendo, y ahí viene el eje. Yo como adulto, ahora la palabra sería yo me hago cargo. O sea, ese es el punto clave de la sanación de la herida emocional cuando ya somos adultos. Cuando a tu cargo hay niños, tú eres el adulto, quien va a darle a esos niños. Pero si ya tú eres un adulto, tú te haces cargo. Cada adulto se hace cargo de su niño interior. Para empezar a sanar, tengo que hacerme cargo. Primero, una vez que yo asumo esa responsabilidad de sanar a mi niño interior, necesito soltar o perdonar, como queramos expresarlo, o a quien le llegue de una o de otra forma, ya sea soltar, liberar o perdonar, como un primer punto. No puedo llenar mis manos si están ocupadas de resentimiento, de odio, de coraje, de sufrimiento, ¿no? Necesito vaciarlo, y eso implica el proceso de soltar. Muchas veces estos procesos son necesarios acompañarse de un profesional que te pueda dar como esa contención, ese acompañamiento, ese darte también herramientas, y entonces estamos hablando de terapia, ¿no? Que sería a veces lo ideal. Yo ahorita solamente voy a dar algunas sugerencias, pero ya para trabajar cuestiones profundas, definitivamente la sugerencia es que sea con un terapeuta. El terapeuta te puede acompañar en este proceso del soltar, del perdón, del expresar las emociones reprimidas que de niño muchas veces no pudiste hacer palabra ni dar algún sentido a esa emoción. Entonces muchas veces tienes que tener el que te acompañe, y a veces es el profesional quien tiene como las más posibilidades de darte herramientas y de darte la contención que necesites. Todo el concepto sería el soltar y el perdonar, y ahí implica pues sacar emociones, sacar a lo mejor palabras que no se dijeron en el momento que se tenían que decir, a lo mejor sacar reclamos, pero al final es liberarte de todo eso y soltar y decir, libero con amor aquellas cuestiones que pasé de niño, libero con amor a lo mejor aquellas personas que te hicieron daño, porque al final ya es un pasado, y el pasado ya no le debes de dar camino para que te siga afectando, y si es necesario también liberar aquellas cuestiones que los padres hicieron de manera inconsciente, o porque también su historia no les ayudó para darme lo que yo necesitaba, ¿no? Y también necesito liberar. Una vez que yo ya puedo liberar eso, entonces ahora sí puedo llenarme de todo lo que yo necesito. ¿Qué necesito? Pues amor. Entonces necesito darme amor. Estas palabras que voy a decir son decretos o afirmaciones que, vuelvo a insistir, son una forma también o sugerencia para darme amor o para reconstruir mi programa. Acuérdense que decía que de 2 a 6 años es el programa, entonces yo puedo reconstruir un programa a través de decretos y afirmaciones que van en presente, positivo y primera persona. Hay 2 afirmaciones que son los pilares de la autoestima. Quienes son papás, dénselos de muchas maneras a sus hijos, pueden hacerlo literal como se los voy a decir. Quienes van a ser papás, pues llénense de eso para que cuando tengan a sus hijos se lo digan, y quienes quieran sanar a su niño interior, pues empiécenselo a decir, porque son palabras que necesitamos para poder llenarnos de estima. Y las palabras del decreto son: soy valiosa, valioso por existir, y digna o digno de ser amado o amada, dependiendo del género. Voy a decirlo ahorita en mi género: soy valiosa por existir y digna de ser amada. Y estas palabras díganselas frente al espejo, díganselas por las mañanas, ahora sí,
como parte de inicio del día, al final del día y todo el tiempo que se diga. Este es como el eje, pero pueden hacer todas las variantes que quieran. Mírense al espejo, díganse que se quieren, que se amen, o sea, de todas las maneras. Y voy a hacer un ejercicio chiquito, Sí. como para a completar esta parte. Imagínate cuando eras niño y estabas en esa dificultad o en esa situación en donde tú necesitabas a tu mamá o a tu papá que te dijera algo importante para sentirte apoyado, respaldado. ¿Qué palabras te hubiera gustado que te dijera? No sé si tú quieras pensar en algunas, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso en palabras como todo está bien, estoy aquí contigo para apoyarte, te amo. Esas me cuadran a mí, ¿no? Pero cada quien que piense las suyas, ¿cuáles le gustarían, no? Una vez que identifiques esas palabras que te hubiera gustado que te dijera mamá o papá, ahora te las vas a decir tú. Yo te sugiero que pongas tu mano en el corazón, la otra mano en el estómago, porque es una forma de contenerte y decírtelas, ¿no? Si yo digo las que yo identifiqué como las que me hubieran hecho falta en ese momento, pues me las digo y me puedo decir, ¿no? Mari, todo está bien, estoy aquí contigo, te amo. Si alguien lo hace, identifique qué sensación tiene. Y es justamente como este acompañamiento que ya le estás dando a tu niño interior cada vez que se sienta que necesita esa contención y ese apoyo. Porque déjame te digo que el niño interior emerge en momentos, aunque tenemos el cuerpo de adulto, el niño interior emerge. Generalmente emerge cuando hay situaciones que nos pueden dar miedo o que hay ese estímulo que nos conecte con lo que te decía, con memorias inconscientes. Ahora recuerden que tú eres el adulto que cuida ese niño interior y que necesita ese niño sentirse contenido, amado, valorado, querido, y entonces puedes empezar por decirle y que se sienta. Por eso es importante, por ejemplo, estas palabras que son las que yo necesitaba, decírmelas. Cada quien que identifique cuáles, decírselas y contenerse en mi corazón y las sensaciones como de mayor tranquilidad. Entonces, y ahí va sanando esas heridas y esas necesidades insatisfechas que pueden emerger en algún momento. Si hay cuestiones más profundas que tú sientes que bueno, requieres el acompañamiento, pues nuevamente señalo que podría ser un proceso terapéutico. Si tú quieres agendar una cita para un proceso terapéutico más profundo con la psicóloga Mari Velasco, ella pone a disposición que tú le puedas enviar un mensaje de WhatsApp para que te puedas contactar con ella al 951-119-6667. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy.